Todo comenzó con el silencio. Es curioso cómo uno puede llegar a anhelar el silencio, buscarlo como un tesoro en el caos de la vida moderna, y luego, cuando finalmente lo encuentra, descubre que tiene su propio peso, su propia voz. Mi vida antes del apartamento 4B había sido una sinfonía de ruidos, compañeros de piso, vecinos ruidosos, el tráfico incesante de una calle principal. Cuando firmé el contrato de alquiler de aquel lugar, en un edificio antiguo y señorial apartado del bullicio del centro, sentí que por fin había encontrado mi santuario. El apartamento era más grande de lo que necesitaba, con techos altos que se tragaban la luz y un suelo de madera que crujía bajo mis pies, como si contara secretos de décadas pasadas. Era perfecto, era silencioso. El agente inmobiliario, un hombrecillo sudoroso y ansioso por cerrar el trato, lo describió como lleno de carácter. No se equivocaba. Las paredes parecían respirar, y el aire olía a polvo antiguo, a madera y a algo más. Algo vagamente orgánico y dulce, como flores secas olvidadas en un jarrón. Me instalé durante la primera semana, desempaquetando cajas que contenían los fragmentos de mi vida de 32 años. Libros, una guitarra que apenas tocaba, utensilios de cocina para uno. Trabajaba desde casa como diseñador gráfico, así que mi mundo se encogió rápidamente a los límites de aquellas 4 paredes. Mi escritorio daba a una ventana con vistas a un patio interior sombrío, y pasaba la mayor parte del día allí, perdido en colores y vectores. Pero había una parte del apartamento que me inquietaba desde el principio, de una forma sutil y difícil de definir: el pasillo. Era desproporcionadamente largo y estrecho. Conectaba el salón, donde yo vivía y trabajaba, con el único dormitorio al fondo. Durante el día, era simplemente un pasillo. Pero al atardecer, cuando la luz natural moría y las sombras se alargaban como dedos fríos, se transformaba. La única bombilla del techo, débil y amarillenta, no lograba vencer la oscuridad que se acumulaba en el extremo más alejado, justo delante de la puerta de mi cuarto. Caminar por él por la noche se sentía como una pequeña travesía, un viaje a través de un territorio liminal dentro de mi propio hogar. Fue en una de esas travesías, en la tercera o cuarta noche, cuando lo vi por primera vez. Me desperté con sed, la boca seca y pastosa. La pantalla de mi móvil marcaba las 3:17 am. Salí del dormitorio, dejando la puerta entreabierta, y me dirigí a la cocina. Al volver, con un vaso de agua fría en la mano, me detuve en seco al inicio del pasillo. Allí, en el umbral de la oscuridad casi total del otro extremo, había una silueta. Era pequeña, compacta y baja, la forma inconfundible de un gato. Estaba inmóvil, una mancha de vacío contra el vacío. Parpadeé, pensando que mis ojos, aún adaptándose a la penumbra, me estaban engañando. Cuando los abrí, ya no estaba. No hubo sonido de patas corriendo, ni el más mínimo ruido. Simplemente, se había desvanecido. Me quedé allí un minuto entero, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. «Estás cansado», me dije. «Es la mudanza, el estrés». Bebí el agua, volví a la cama, y me obligué a no pensar más en ello. A la mañana siguiente, la luz del sol borraba cualquier temor nocturno. El pasillo era solo un pasillo. Mientras preparaba café, noté algo en el suelo, cerca de la puerta del dormitorio. Me agaché. Eran unos leves arañazos en la madera oscura del suelo, 3 líneas paralelas, finas como si hubieran sido hechas con la punta de un alfiler. Eran frescos. El polvo alrededor estaba ligeramente alterado. Mi mente inmediatamente buscó una explicación lógica. Quizás los hice yo mismo al mover algún mueble. Sí, eso debía ser. Empujé el incidente al fondo de mi mente, junto con la sombra de la noche anterior. La vida continuó. Durante un par de días, no ocurrió nada fuera de lo normal. Empecé a sentirme un poco tonto por mi reacción. Era un apartamento viejo, crujía, tenía sombras. Era normal, pero el sentimiento de ser observado, una sensación que había ignorado al principio,
comenzó a intensificarse. A veces, mientras trabajaba, sentía un escalofrío en la nuca, como si unos ojos estuvieran fijos en mí desde la puerta del salón que daba al pasillo. Me giraba, y no había nada. La quietud, el silencio. Entonces, una noche, mientras veía una película, lo oí. Fue inconfundible, claro como el cristal en el silencio de mi apartamento. Un maullido, bajo, lastimero, casi como un quejido. Venía directamente del pasillo. Puse la película en pausa. El silencio volvió a caer, pesado y expectante. «Hola», dije en voz baja, sintiéndome ridículo. No hubo respuesta. Me levanté del sofá y caminé lentamente hacia el pasillo. Encendí la luz, inundando el espacio con su brillo amarillento. Estaba vacío. Revisé detrás de la pequeña estantería que había colocado contra una pared. Nada. Las ventanas estaban cerradas. No había forma de que un animal hubiera entrado. La explicación racional se desmoronaba. Unos días después, el verdadero miedo echó raíces. Me desperté de nuevo en mitad de la noche, no por la sed, sino por una sensación de pura e irracional angustia. Abrí los ojos y mi mirada se dirigió instintivamente hacia la puerta entreabierta de mi habitación. Y allí estaba, en el pasillo. No era una sombra esta vez, era el gato, un gato negro, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que se filtraba. Estaba sentado, inmóvil, en el centro exacto del pasillo, a medio camino entre el salón y yo, y me estaba mirando. No podía ver sus facciones, solo la silueta y dos puntos diminutos que reflejaban la luz de la luna que entraba por la ventana del salón. Dos ascuas verdes y brillantes en la oscuridad. Eran ojos que me miraban con una inteligencia fría y calculadora que no pertenecía a ningún animal que yo conociera. Nos quedamos así, en un silencio absoluto, por lo que pareció una eternidad. Yo, paralizado en mi cama, y él, la estatua oscura en mi pasillo. El miedo no era agudo, no era un susto, era un terror frío y pesado que se asentaba en mi estómago. Rompí el hechizo. Con un movimiento tembloroso, extendí la mano y encendí la lámpara de mi mesita de noche. La luz se derramó por la puerta hacia el pasillo. Y por supuesto, ya no había nada. Había desaparecido en el instante en que la luz lo tocó, sin un solo sonido. Esta vez no había autoengaño posible. Aquello era real. A la mañana siguiente, me desperté con una nueva determinación. El miedo había dado paso a una necesidad febril de respuestas. Tenía que haber una explicación. Un gato de un vecino que se colaba de alguna manera, quizás por algún conducto de ventilación olvidado. Era improbable, pero más probable que un fantasma felino. Decidí interrogar a mis vecinos. El edificio no estaba muy poblado. La mayoría eran apartamentos de personas mayores que llevaban allí toda la vida. Toqué primero la puerta del 4A, al lado de la mía. Me abrió una mujer menuda con el pelo teñido de un lila pálido. Le pregunté con la mayor naturalidad que pude fingir si tenía o había visto un gato negro por los pasillos. Ella negó con la cabeza enérgicamente. «Odio a los gatos, querido. Alergia», dijo, y cerró la puerta. La pareja del 3B tampoco sabía nada. Mi última esperanza era el apartamento de abajo, el 3A. Tardaron en abrir. Finalmente, la puerta se abrió una rendija, sostenida por una cadena de seguridad. Un ojo acuoso y desconfiado me escrutó. Era el señor Hernández, un hombre que, según me habían dicho, rara vez salía de su apartamento. Le hice la misma pregunta. Él me miró fijamente durante un largo rato. El silencio se estiró. «No hay gatos en este edificio», dijo finalmente, su voz rasposa por el desuso. «No desde hace mucho tiempo». Estaba a punto de insistir, pero él añadió algo más, en un susurro casi inaudible. «Este edificio tiene sus propias corrientes de aire, sus propios recuerdos. Tenga cuidado con lo que ve en los pasillos, muchacho. A veces las cosas viejas no quieren ser molestadas». Y sin más,
Cerró la puerta. Sus palabras, en lugar de tranquilizarme, me dejaron con un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Recuerdos. ¿Qué significaba eso? La noche después de hablar con el señor Hernández, la presencia en mi apartamento cruzó una nueva línea. Pasó de ser un observador pasivo a un invasor activo. Me desperté y antes incluso de abrir los ojos olí algo. Un olor metálico, cobrizo y nauseabundo. Encendí la luz, el corazón martilleando contra mis costillas. Y lo vi. En la alfombrilla justo delante de la puerta de mi dormitorio, yacía un pequeño pájaro, un gorrión. Su cuello estaba torcido en un ángulo antinatural y su pequeño pecho estaba manchado de sangre. Estaba muerto. Pero lo más aterrador no era el pájaro en sí, era la implicación. Las ventanas de mi apartamento estaban cerradas y con pestillo. La puerta de entrada tenía doble cerradura. No había forma, absolutamente ninguna forma, de que un animal hubiera entrado, cazado a un pájaro y lo hubiera dejado como un trofeo en el umbral de mi habitación. Aquello era un regalo, un mensaje. La criatura del pasillo me estaba mostrando lo que podía hacer. Podía entrar, podía traer la muerte a mi santuario. El miedo se convirtió en pánico. Limpié el desastre con manos temblorosas y papel de cocina, sintiendo arcadas. Ya no se trataba de sombras o ruidos. Esto era una profanación. Mi hogar, mi refugio, había sido violado. Ese mismo día salí y compré una pequeña cámara de seguridad. Una de esas que se conectan al Wi-Fi y tienen detección de movimiento. Sentía que me estaba volviendo loco y necesitaba una prueba tangible, algo que pudiera mostrar a alguien, a la policía, a un psicólogo, a quien fuera. Necesitaba la confirmación de que no era solo mi imaginación. Coloqué la cámara en la estantería del salón, con un ángulo perfecto que cubría toda la longitud del pasillo hasta la puerta de mi dormitorio. La activé, asegurándome de que el sensor de movimiento estuviera en su máxima sensibilidad. Esa noche, apenas dormí. Me quedé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la noche fue completamente silenciosa. No hubo maullidos ni sombras. Era como si la casa supiera que estaba siendo observada y hubiera decidido permanecer quieta. A la mañana siguiente, me levanté con una mezcla de ansiedad y esperanza. Me senté ante mi ordenador, abrí la aplicación de la cámara y accedí a las grabaciones de la noche. La línea de tiempo mostraba varias activaciones por movimiento. Mi corazón dio un vuelco. Hice clic en la primera, alrededor de la 1 a.m. El vídeo mostraba el pasillo vacío. Seguramente, una polilla o un cambio de luz. La segunda a las 2:30 a.m. Igual, vacío. Mi decepción crecía. Entonces llegué a la tercera grabación. Eran las 3:17 a.m. La misma hora de mi primer avistamiento. El vídeo comenzó. Durante 10 segundos, el pasillo estaba vacío y en silencio. Y entonces ocurrió. La imagen no mostró un gato. La imagen se deshizo. Se llenó de una violenta estática, de nieve blanca y negra que bailaba frenéticamente en la pantalla. Y el audio fue lo peor. No era silencio. Era un ruido agudo y desgarrador, una mezcla de un silbido de alta frecuencia y algo que sonaba como uñas arañando una pizarra, todo ello distorsionado y amplificado. Duró exactamente un minuto de caos digital, y luego, tan repentinamente como empezó, cesó. La imagen volvió a ser nítida. El pasillo estaba en perfecto silencio, pero no estaba vacío. Durante una fracción de segundo, un solo fotograma antes de que la grabación terminara, algo era visible en el suelo. El pájaro muerto. El mismo gorrión que yo había limpiado y tirado a la basura el día anterior. Estaba allí, en el mismo lugar. Y en el siguiente fotograma, ya no estaba. Me quedé mirando la pantalla, con la sangre helada en las venas. La criatura no solo era real, sino que era algo que desafiaba la tecnología, que podía manipular la realidad. No era un fantasma. Era algo peor. Las noches siguientes fueron una tortura.
El silencio se había roto para siempre. Ahora los sonidos venían de todas partes, y eran peores que antes. Una noche, me desperté con un sonido rítmico. Screech, scratch, screech, scratch. Lento, deliberado, insistente. Provenía de la puerta de mi dormitorio. Alguien o algo estaba arañando la madera desde el otro lado. No era el arañazo frenético de un animal atrapado. Era metódico, calculado, como si estuviera probando la madera, midiendo su grosor. Me tapé la cabeza con la almohada, temblando incontrolablemente, rezando para que amaneciera. Cuando finalmente salió el sol y reuní el valor para abrir la puerta, encontré nuevos arañazos en la pintura, más profundos que los del suelo. 3 líneas paralelas. Su firma. La presencia también se volvió más audaz durante el día. Empecé a notar pequeñas incongruencias. Un libro que estaba seguro de haber dejado en la mesa de café aparecía en la encimera de la cocina. La puerta del baño, que siempre cerraba, la encontraba abierta de par en par. Eran cosas pequeñas, diseñadas para desestabilizarme, para hacerme dudar de mi propia memoria, de mi propia cordura. Y la sombra en el pasillo cambió. Ya no era siempre la silueta compacta de un gato. A veces, cuando la atisbaba por el rabillo del ojo, parecía más alta, más delgada, como si la forma de un gato fuera solo un disfraz, una máscara que a veces se resbalaba, revelando una forma más larga y antinatural debajo. Era como ver una sombra de humo luchando por mantener una forma coherente. La revelación final, el momento en que toda negación se hizo añicos, llegó una semana después. Estaba agotado, viviendo a base de café y miedo. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas con pasillos interminables y ojos verdes brillantes. Esa noche, decidí enfrentarlo. Quizás la locura era mejor que la incertidumbre. Me senté en el sofá del salón, con todas las luces apagadas, mirando hacia la boca oscura del pasillo. Esperé. Durante horas, solo hubo silencio. Justo cuando pensaba rendirme, apareció. La silueta negra, familiar y compacta, se materializó en el centro del pasillo. Pero esta vez no me escondí. No encendí la luz. Reuní cada gramo de valor que me quedaba y susurré en la oscuridad. ¿Qué quieres? El silencio fue la única respuesta. Pero la figura reaccionó. Lentamente, muy lentamente, la sombra comenzó a cambiar. No se movió, se desplegó. La parte superior de la silueta se estiró hacia arriba, como si una marioneta invisible tirara de ella. La espalda se arqueó de forma antinatural. Las patas se alargaron y adelgazaron, convirtiéndose en extremidades largas y huesudas. La cabeza se elevó, perdiendo sus contornos felinos, volviéndose más grande, más ovalada. En cuestión de segundos, la criatura que estaba ante mí ya no era un gato. Era una figura alta y encorvada, vagamente humanoide pero terriblemente equivocada, como el boceto de un niño sobre una persona dibujado con tinta negra. Y entonces, justo antes de disiparse de nuevo en la oscuridad de la pared como si fuera humo, inclinó su cabeza hacia un lado, un gesto de curiosidad macabra. En ese momento, en la quietud absoluta de mi apartamento, entendí la verdad con una claridad aterradora. Aquello nunca había sido un gato. Era algo que se disfrazaba de gato, algo que se escondía en la forma de un miedo pequeño y familiar para poder acercarse. Después de esa noche, mi vida se convirtió en un infierno despierto. El terror psicológico se volvió insoportable. Ya no me sentía solo asediado. Me sentía casado. El apartamento, mi supuesto refugio, se había convertido en mi jaula, y la criatura era mi carcelero. El propio espacio físico parecía haberse vuelto en mi contra. El pasillo, en particular, se convirtió en una fuente de tormento constante. A veces, cuando lo miraba desde el salón, parecía tener una longitud normal. Otras veces, especialmente por la noche, parecía estirarse hasta el infinito.
La puerta de mi dormitorio al fondo se convertía en un pequeño rectángulo distante, un destino inalcanzable. Era una ilusión óptica, una distorsión de la perspectiva, pero se sentía terriblemente real. Era como si la casa estuviera jugando con mi mente, alterando su propia geometría para mantenerme atrapado y aterrorizado. Me encontré evitando el pasillo a toda costa, haciendo el ridículo rodeo por la cocina y el pequeño baño solo para evitar cruzar ese espacio maldito. Me estaba convirtiendo en un prisionero en mi propia sala de estar. Los sonidos también evolucionaron, volviéndose más personales, más crueles. Los arañazos en la puerta continuaron, pero ahora a veces iban acompañados de un nuevo sonido. Un maullido, pero no era el maullido lastimero de antes. Era una imitación grotesca. Era un sonido que salía de las paredes, de la oscuridad del pasillo, y que tenía un timbre inconfundiblemente humano. Era como escuchar a una persona, con una voz grave y gutural, tratando de imitar a un gato. ¡Miau! El sonido era una burla, una parodia diseñada para helarme la sangre. Era la criatura mofándose de mi miedo inicial, recordándome que la forma del gato había sido solo un juego para ella. Cada vez que lo oía, el vello de mis brazos se erizaba, y un sudor frío recorría mi espalda. Estaba al borde del colapso. No comía, no dormía más de 1 o 2 horas seguidas. Mi trabajo se resintió. Mis clientes empezaron a quejarse de los plazos incumplidos. Me miraba en el espejo y veía a un extraño, un hombre pálido, con ojeras oscuras y una mirada de pánico perpetuo. Sabía que no podía seguir así. Tenía que irme, pero una parte de mí, una parte irracional y aterrorizada, sentía que la cosa no me dejaría ir, que estaba atada a mí, no solo al apartamento. Necesitaba entender qué era. Necesitaba saber a qué me enfrentaba. En un ataque de desesperación lúcida, me senté frente a mi ordenador. Si el señor Hernández tenía razón, si el edificio tenía recuerdos, quizás había algún registro de ellos. Empecé a buscar en archivos de noticias locales en línea, periódicos digitalizados, registros públicos. Busqué la dirección de mi edificio, el número de mi apartamento, 4B. Durante horas, no encontré nada más que anuncios antiguos y notas de sociedad. Pero entonces, en el archivo de un periódico local de hacía casi 50 años, encontré una pequeña nota. Era un breve artículo sobre personas desaparecidas. Y allí estaba. Hombre desaparecido en el edificio señorial. Julián Soto, de 62 años, residente del apartamento 4B, fue reportado como desaparecido por su hermana. El señor Soto, un hombre solitario, no ha sido visto en más de 2 semanas. La policía encontró su apartamento en orden, sin signos de lucha. La única peculiaridad fue que su gato negro, llamado Sombra, también había desaparecido, aunque sus pertenencias, incluyendo su cuenco de comida y su cama, permanecían en el lugar. Leí el artículo una y otra vez. Julián Soto, apartamento 4B, un gato negro llamado Sombra. El frío que sentí no fue solo miedo, fue un frío de comprensión. No estaba siendo acosado por el fantasma de un gato, estaba siendo acosado por lo que le pasó a Julián Soto, o peor aún, por lo que le quedaba de él y de su única compañía. La criatura no era el gato, era la soledad, la desaparición, la ausencia convertida en una presencia maligna. Esta revelación, aunque aterradora, me dio algo que no había tenido en semanas: un propósito. No podía luchar contra ello físicamente, pero quizás podía enfrentarlo en sus propios términos. Empecé a buscar desesperadamente en foros de internet sobre folclore, leyendas urbanas y encuentros paranormales. Leí cientos de historias, la mayoría ridículas. Pero entonces encontré un hilo en un foro oscuro que hablaba de entidades especulares o sombras sin reflejo. La teoría, expuesta por un usuario anónimo, era que ciertas presencias negativas, al ser fundamentalmente una nada o una ausencia, no pueden existir en un reflejo que es una representación de la realidad.
Se decía que un espejo podía confundirlas, atraparlas o incluso disiparlas, al confrontarlas con su propia inexistencia. Era una locura, un tiro en la oscuridad, pero era lo único que tenía. Al día siguiente gasté el poco dinero que me quedaba en un gran espejo de cuerpo entero con un marco de madera pesada. Subirlo por las escaleras hasta el cuarto piso fue una odisea, pero cada paso me sentía más decidido. Con un esfuerzo monumental, lo arrastré por el salón y lo coloqué al final del pasillo maldito, justo enfrente de la puerta de mi dormitorio, apoyado contra la pared. El efecto fue inmediato y extraño. El pasillo, de repente, parecía más brillante, más grande. El espejo reflejaba la luz del salón, creando una sensación de espacio donde antes solo había opresión. Esa noche, preparé mi trampa. Me senté en el suelo de mi dormitorio, con la puerta abierta de par en par, mirando directamente al espejo al otro extremo del pasillo. La casa estaba en un silencio sepulcral. Las horas pasaban, 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m. Mi cuerpo estaba tenso como la cuerda de un violín, y entonces, a las 3:17 a.m., como un reloj, apareció. Se materializó en el centro del pasillo, entre mi puerta y el espejo. La figura alta, encorvada y hecha de pura sombra. Mi primer instinto fue gritar, pero me mordí el labio con fuerza. Mi mirada no estaba en la criatura, sino en el espejo detrás de ella. Y lo que vi me heló el alma y me dio una extraña oleada de poder. En el espejo, el pasillo estaba vacío. El reflejo mostraba la pared, el suelo, el techo, la luz tenue que se filtraba desde mi habitación, pero no había rastro de la criatura. Era como si no existiera para el espejo. La criatura pareció sentir mi cambio de enfoque, dejó de mirarme, y con una lentitud que era pura agonía, comenzó a girarse. Se estaba volviendo para mirar el espejo, para confrontar su propio vacío. Cuando su rostro sin rasgos se encaró con su ausencia en el cristal, un sonido llenó el apartamento. No fue un grito ni un maullido. Fue el mismo sonido de la grabación de la cámara. Una explosión de estática pura, un chillido digital y desgarrador que vibró en mis huesos. La figura comenzó a convulsionar violentamente, su forma oscura parpadeando y distorsionándose como una mala señal de televisión. Se estiró y se contrajo, luchando contra el reflejo de la nada que la estaba deshaciendo. La oscuridad que la componía pareció ser absorbida hacia adentro, colapsando sobre sí misma. Y con un último estallido de ruido blanco que me dejó los oídos zumbando, desapareció. El silencio que siguió fue el más profundo y absoluto que he conocido en mi vida. No era el silencio pesado y expectante de antes. Era un silencio limpio, vacío. Me quedé allí, en el suelo, temblando, durante casi una hora. Finalmente, me puse de pie y caminé por el pasillo. Por primera vez no sentí nada. Era solo un pasillo. La opresión, la sensación de ser observado, todo se había ido. A la semana siguiente, rompí el contrato de alquiler y me mudé. El agente inmobiliario se quedó con mi depósito, pero no me importó. Pagué el precio con gusto. Ahora vivo en un apartamento nuevo, moderno y luminoso en el otro extremo de la ciudad. No tiene pasillos largos, pero la paz nunca ha vuelto a ser completa. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, me parece oír un arañazo lejano. A veces, cuando paso por delante de un reflejo oscuro, como la pantalla apagada del televisor, creo ver una sombra moverse por el rabillo del ojo. Me doy la vuelta y nunca hay nada. Pero el miedo vuelve, un eco frío de aquellas noches. Sobreviví, sí. Salí de aquel apartamento. Pero una parte de mí sabe que aquella criatura no era solo una entidad en una casa. Era una puerta a algo, y aunque logré cerrarla, nunca podré olvidar que esa puerta existe, y que a veces en la oscuridad, las puertas que se han abierto una vez, nunca se cierran del todo. Epílogo. El eco en el espejo. Ha pasado un año, o quizás 2.
He perdido la cuenta de los meses, pero mido el tiempo en amaneceres, en cada mañana que me despierto en mi nuevo apartamento, y el pasillo es solo un pasillo. 365 amaneceres, más o menos. 730. Cada uno es una pequeña victoria, una reafirmación de que estoy vivo, de que escapé. Pero la palabra escape es una mentira que me cuento a mí mismo. Uno no escapa de algo así. Uno simplemente cambia la geografía de su prisión. Mi nuevo apartamento es la antítesis del 4B. Es moderno, de planta abierta, con paredes blancas y enormes ventanales que inundan cada rincón de luz. No hay pasillos largos y oscuros. No hay madera que cruja con el peso de los recuerdos. Todo es vidrio, acero y superficies lisas. Lo elegí por eso. Pensé que la oscuridad no podría encontrar dónde anidar en un lugar tan expuesto, tan brillante. Durante los primeros meses, casi me convencí de que había funcionado. Me sumergí en una rutina forzada de normalidad. Volví a aceptar clientes entregando trabajos de diseño gráfico con una eficiencia casi maníaca. Me apunté a un gimnasio. Empecé a ir a terapia. Mi terapeuta, la doctora Evans, es una mujer paciente con una mirada amable. Le conté una versión editada de la historia. Le hablé del estrés, de la soledad, de la mudanza a un lugar viejo y opresivo. Le dije que empecé a ver y oír cosas, que sufrí un episodio de psicosis severa inducido por el aislamiento. Ella asintió, comprensiva. Hablamos de la mente humana y su capacidad para crear monstruos a partir de nuestros miedos más profundos. La sombra en forma de gato, dijo, era una manifestación clásica de un miedo primordial a lo desconocido, invadiendo el espacio seguro, un arquetipo. El episodio del espejo fue, según su análisis, un acto catártico. Mi mente, en su desesperación, había creado un ritual para expulsar al monstruo que ella misma había creado. Tenía sentido, era lógico, era tranquilizador, y yo me aferré a esa explicación como un náufrago a un trozo de madera. Durante casi un año, funcionó. El terror se convirtió en un recuerdo traumático, una cicatriz en mi psique, pero una cicatriz cerrada. El primer indicio de que la herida no estaba cerrada, sino meramente cubierta, fue sutil. Estaba en una videollamada con un cliente. Mientras él hablaba de paletas de colores y tipografías, noté algo extraño en mi propia imagen en la esquina de la pantalla. Durante una fracción de segundo, un solo fotograma, mi reflejo sonrió. Pero no era mi sonrisa. Era demasiado ancha, demasiado depredadora, enseñando demasiados dientes. Parpadeé, y mi rostro volvió a la normalidad, con su expresión neutra y profesional. El corazón me dio un vuelco. Lo atribuí a un glitch, un artefacto de la compresión de vídeo. Pero la imagen de esa sonrisa se quedó grabada en mi retina. Unas semanas después, ocurrió de nuevo. Estaba trabajando hasta tarde. La única luz era la de mi monitor. Extendí la mano para coger mi taza de café, y por el rabillo del ojo, vi el movimiento del cursor del ratón en la pantalla. Se movió por sí solo. Lenta, temblorosamente, se arrastró hasta el centro de un documento en blanco y escribió una letra. Una sola letra. S. Me quedé paralizado, mirando la pantalla. La letra parpadeó durante un minuto entero antes de que yo reuniera el valor para mover el ratón y borrarla. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sujetarlo. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, con todas las luces de la casa encendidas, escrutando cada sombra, sobresaltándome con cada ruido del edificio. La vieja hipervigilancia volvía a apoderarse de mí. Los incidentes se hicieron más frecuentes, más personales. Ya no se trataba de una presencia externa en un pasillo. Ahora, el horror venía de dentro, o al menos, de mis propias cosas, de mi propia imagen. Empecé a odiar los reflejos. El espejo del baño se convirtió en un enemigo. Me afeitaba y me duchaba con una velocidad febril, evitando mirar mi propio rostro. Pero los reflejos están en todas partes. En la ventana oscura por la noche, veía mi silueta,
y a veces parecía que se movía con un ligero retraso, una milésima de segundo desincronizada conmigo. En el acero pulido de la tostadora, en la pantalla negra de mi teléfono, en una cuchara. En cada superficie especular había una posibilidad de que mi reflejo me traicionara, de que me mostrara esa sonrisa inhumana o unos ojos que no eran los míos, sino dos pozos de oscuridad vacía. El terror tecnológico se intensificó. El cursor volvía a moverse en momentos de silencio, añadiendo letras a su mensaje macabro. SOMB. Nunca completaba la palabra. Era un juego de tortura. A veces, al escuchar una nota de voz que yo mismo había grabado, oía un susurro por debajo de mis palabras, un siseo estático que casi formaba frases. Le llevé mi ordenador a un técnico. Lo formateó por completo. Dijo que no había encontrado virus, pero que por si acaso, la primera noche después de reinstalar todo, mientras la pantalla estaba en blanco, el cursor se movió y escribió HOLA. La soledad, que había sido mi tortura en el 4B, se convirtió en mi única defensa. Intenté romperla. Obligado por la doctora Evans, acepté tener una cita. Conocí a una mujer llamada Clara. Era simpática, inteligente, normal. Fuimos a un restaurante italiano. Por primera vez en años, me sentí casi humano. Estábamos hablando, riendo. Levanté mi copa de vino tinto para brindar, y entonces lo vi. En la superficie curva y oscura del vino, vi mi reflejo, y no era yo. Era una cara pálida y demacrada, con cuencas vacías y esa sonrisa imposiblemente ancha. El grito se me quedó atascado en la garganta. Dejé caer la copa. Se hizo añicos en el suelo, salpicando de vino tinto el mantel blanco como si fuera sangre. Clara me miró, horrorizada. Balbuceé una disculpa sobre el estrés y me fui de allí corriendo, dejando atrás el sonido de los cristales rotos y la oportunidad de una vida normal. La criatura no me dejaría escapar. Me estaba aislando de nuevo, alimentándose de mi soledad, recreando las condiciones de Julián Soto. El número maldito también regresó. 3:17. Me despertaba en mitad de la noche y, al mirar el reloj, esa era la hora. Un ticket de compra del supermercado sumaba 31:70. La dirección de un cliente potencial era el número 317. Era su firma, su forma de decirme que seguía allí, tejiendo su influencia en la trama de mi realidad. Empecé a desarrollar una fobia a los gatos negros. Los veía por todas partes. Cada vez que salía a la calle, parecía que uno se cruzaba en mi camino. Se detenía a mirarme con ojos verdes y fríos, y luego desaparecía por un callejón. Sabía que eran gatos normales, pero mi mente aterrorizada los convertía en heraldos, en espías de la sombra. Una mañana, al entrar en la cocina, vi unas huellas de patas en el suelo polvoriento bajo la nevera, pequeñas, felinas. Mi apartamento estaba en un 10º piso. Las ventanas estaban cerradas. Me arrodillé, temblando, y las toqué. Se deshicieron como si estuvieran hechas de ceniza. Mi último recurso fue Internet. Volví a buscar aquel foro oscuro donde había leído sobre las entidades especulares. Me costó días encontrarlo, enterrado en las profundidades de la web. El hilo original seguía allí. Con manos temblorosas, escribí un mensaje. No di detalles, solo una pregunta desesperada. Enfrenté a una sombra con un espejo. Desapareció, pero ahora creo que me siguió. ¿Es posible? Recibí una respuesta en menos de una hora. Provenía del mismo usuario anónimo que había escrito la teoría original. Su mensaje era breve y helador. Idiota, no lo desterraste, lo rompiste. Un espejo no es un arma, es un portal. Al confrontar a una entidad de ausencia pura con su propio vacío, no la aniquilas, la obligas a cambiar de estado. La fracturas. Y los fragmentos tienen que ir a alguna parte. Se aferran a lo más cercano, a la conciencia más fuerte, al ancla de la realidad que forzó la confrontación. Se aferraron a ti. No te está siguiendo, está dentro de ti.
Ya no necesitas un pasillo oscuro para que la sombra se manifieste. Tú eres el pasillo. Tú eres el apartamento 4B. Leí el mensaje una y otra vez, mientras el mundo a mi alrededor parecía disolverse. Cada incidente del último año cobró un sentido nuevo y terrible. El reflejo distorsionado, el cursor que se movía solo, los susurros en las grabaciones. No era la criatura atacándome desde fuera. Eran los fragmentos de la sombra, del vacío de Julián Soto, filtrándose a través de mí. Yo era el anfitrión. Yo era la casa encantada. Impulsado por un nuevo nivel de terror, le respondí al usuario anónimo. Le conté todo. Los detalles. El cursor. El reflejo en la copa de vino. Mi terapia. La respuesta tardó más en llegar esta vez. Cuando lo hizo, contenía la pregunta que finalmente me destrozó y me condenó a mi realidad actual. Piensa con cuidado, escribió. Has estado en terapia durante un año. Has estado en contacto cercano y regular con tu doctora. Has interactuado con técnicos, camareros, con esa mujer, Clara. Piensa en ellos. ¿Has notado algo? ¿Has sabido algo de ellos después? La ausencia no solo quiere un ancla, quiere extenderse. Es un virus. Y tú, amigo mío, eres el paciente cero. ¿Alguna vez le has preguntado a tu terapeuta si últimamente duerme bien por las noches? La sangre se me fue de los pies. Pensé en la doctora Evans. En nuestra última sesión, hacía 2 semanas parecía. Cansada, más que cansada. Agotada. Tenía ojeras oscuras y se sobresaltó cuando sonó un teléfono en el pasillo. Mencionó de pasada que estaba pensando en tomarse unas vacaciones, que se sentía un poco quemada, paranoica. Pensé en Clara. Después de la cita desastrosa me envió un mensaje de texto furioso, pero al final añadía una postdata extraña. No sé qué me pasa, pero desde que te vi, no he dejado de tener la pesadilla más horrible sobre un pasillo oscuro. El técnico informático me envió un correo electrónico una semana después de formatear mi equipo. Pregunta rara. Sé que no tiene nada que ver, pero ¿alguna vez has tenido la sensación de que tu propio reflejo en el monitor te está mirando? La comprensión me golpeó con la fuerza de un impacto físico. No solo estaba poseído, era contagioso. Estaba propagando la enfermedad. Cada persona con la que interactuaba, cada vida que tocaba, se llevaba un fragmento de la sombra con ella. Estaba esparciendo la oscuridad del 4B por el mundo. Ese fue el día en que mi vida terminó. No morí, pero mi existencia como ser humano, como parte de la sociedad, cesó. Cancelé mi terapia. Eliminé mis perfiles de redes sociales. Corté el contacto con mis pocos amigos y mi familia lejana, inventando una excusa sobre un trabajo en el extranjero. Ahora vivo como un ermitaño en mi brillante y moderno apartamento, que se ha convertido en la celda más sofisticada que se pueda imaginar. He cubierto el espejo del baño con una toalla. He pegado cartón sobre el cristal de las ventanas. Mi televisor está cubierto con una sábana. Mi teléfono vive con la pantalla hacia abajo. Trabajo lo mínimo indispensable para pagar el alquiler y la comida a domicilio, que un repartidor deja en mi puerta sin que lleguemos a vernos. Vivo en una penumbra autoimpuesta, evitando mi propio reflejo, mi propia sombra. Porque a veces, cuando la luz incide de cierta manera, veo mi sombra proyectada en la pared blanca y por una fracción de segundo, no imita mis movimientos. A veces, mi mano se detiene, pero mi sombra sigue moviéndose, sus dedos alargándose, retorciéndose en formas que no son humanas. No sé qué es lo que quiere la criatura que llevo dentro. Quizás solo quiere esperar a que mi voluntad se desgaste, a que la soledad me consuma por completo, como hizo con Julián Soto. Quizás entonces pueda tomar el control total, o quizás simplemente disfruta de su nueva movilidad, de la capacidad de plantar sus semillas de terror a través de mí. Mi nombre ya no importa. Soy un fantasma que aún respira. Soy el custodio de una oscuridad. Y esta es mi advertencia, transmitida a través de la única conexión que me permito con el mundo exterior, escrita con dedos temblorosos en una pantalla que no me atrevo a mirar directamente.
Tengan cuidado con los lugares silenciosos. Tengan cuidado con las sombras que se mueven demasiado rápido. Y por encima de todo, si alguna vez conocen a un hombre solitario con una mirada de pánico perpetuo en los ojos, un hombre que evita su propio reflejo, aléjense. No caminen a su lado. No le hablen, porque su soledad es un abismo. Y si te asomas demasiado, puede que te lleves un trozo de su oscuridad contigo. Una oscuridad que una vez tuvo la forma de un gato en un pasillo. Una oscuridad que ahora tiene mi cara. Parte 2. Nodos de eco. Han pasado 8 años. 2.920 días y 8 noches de insomnio adicionales por los años bisiestos. He contado cada uno de ellos. Mi vida se rige por los números, por las rutinas, por un ascetismo monástico impuesto no por la fe, sino por el terror. El apartamento brillante y moderno que una vez elegí como un baluarte contra la oscuridad es ahora una cueva, una tumba en la que sigo respirando. Las ventanas están cubiertas con gruesas capas de cartón y cinta adhesiva, no para evitar que la luz entre, sino para impedir que mi reflejo se forme en el cristal durante la noche. Los espejos fueron los primeros en irse, hace años. Luego, la televisión. Luego cualquier cosa con una superficie remotamente pulida. El microondas, los marcos de fotos, incluso los cubiertos de metal, reemplazados por utensilios de plástico opaco. Vivo en un mundo mate, un mundo sin eco visual. Mi contacto con la humanidad es nulo. Trabajo como transcriptor de audio para servicios médicos y legales, un trabajo anónimo y fantasmal que me permite pagar las facturas. Recibo los archivos, los transcribo con auriculares que bloquean el mundo y los envío de vuelta. El dinero llega a mi cuenta, la comida la pido online. El repartidor la deja en la puerta y se va mucho antes de que yo me atreva a abrirla. Soy un náufrago en una isla de un solo dormitorio en el 10º piso de un edificio sin rostro. Y la sombra, la entidad, sigue aquí. O más bien, sigo aquí. Hemos llegado a una especie de tregua terrible. Ya no lucha por el control. Se ha asentado en mi interior como una enfermedad crónica, un zumbido de fondo constante en mi conciencia. A veces la siento moverse, una frialdad que se desliza por mi torrente sanguíneo. Y mi sombra, mi compañera constante en esta penumbra autoimpuesta, sigue siendo desobediente. Es mi barómetro del terror. En los días buenos, simplemente parece más oscura de lo normal. En los días malos, se mueve cuando yo estoy quieto. Un dedo de sombra que se contrae, una cabeza que se inclina para escuchar algo que yo no puedo oír. He aprendido a no mirarla directamente. He aprendido a vivir con el conocimiento de que la silueta que proyecto sobre el mundo no es del todo mía. Mi mayor miedo ya no es lo que pueda hacerme a mí. Mi terror, el que me mantiene prisionero, es lo que puedo hacerles a los demás. Soy una plaga, un vector de una locura que se propaga por el contacto, por la proximidad. Mi cuarentena no es para protegerme a mí, es para proteger al mundo de mí. Y durante 8 años, había funcionado. Mi jaula era segura, hasta que el mundo decidió derribar los barrotes. Llegó como un sobre oficial deslizado por debajo de mi puerta, una carta de un bufete de abogados. El edificio había sido vendido a una constructora. Iba a ser demolido en 60 días para dar paso a un nuevo complejo de lujo. Todos los inquilinos debían desalojar las instalaciones. 60 días. La frase resonó en el silencio de mi apartamento como una sentencia de muerte. Me quedé mirando el papel y el aire pareció espesarse. El zumbido en mi interior se intensificó y en la pared por el rabillo del ojo vi cómo mi sombra levantaba lentamente un brazo, como si saludara una victoria largo tiempo esperada. La entidad había estado esperando, se había aburrido de nuestra estasis, y el mundo exterior acababa de darle una orden de liberación. El pánico fue una ola helada que me ahogó. ¿A dónde podía ir? ¿Cómo podía moverme por el mundo sin convertirme en un arma biológica psíquica? ¿Vivir en la calle? ¿En un bosque? Cada opción era un nuevo escenario de contagio. Fue en medio de esta espiral de pánico,
2 días después de recibir la carta, cuando llegó el correo electrónico, la dirección era desconocida. El asunto era una sola palabra: ayuda. Durante días lo ignoré. Era spam, phishing, nada que ver conmigo, pero seguía ahí, en mi bandeja de entrada, como una mancha. Finalmente, en una noche de insomnio, con el zumbido de la sombra vibrando en mis oídos, lo abrí. Mi nombre es Leo Evans, comenzaba. No me conoces, pero creo que tú conociste a mi madre, la doctora Alana Evans. Fuiste su paciente hace unos 8 años. Te escribo porque necesito entender qué pasó. Mi madre está enferma. Ha estado en una institución psiquiátrica durante los últimos 6 años. El diagnóstico oficial es un trastorno esquizoafectivo de inicio rápido, pero yo he leído sus diarios de la época en que te trataba. Están llenos de anotaciones sobre ti, sobre un paciente ancla, sobre un terror contagioso. Escribía sobre sombras en los espejos, sobre un hombre que lleva la oscuridad dentro. Escribía que sentía que se lo habías pasado. Sé que suena a locura, pero antes de conocerte, mi madre era la persona más fuerte y racional que he conocido. Algo le pasó en esas sesiones. Algo que venía de ti. Por favor, si estás leyendo esto, necesito hablar contigo. Necesito saber qué es real y qué no. Estoy perdiendo la cabeza intentando entenderlo. Por favor. Leí el email 3 veces. Cada palabra era un martillazo en el ataúd de mi cuarentena. Dr. Evans, mi primera víctima, la mujer cuya mente fuerte y racional yo había destrozado sin querer. La había dejado atrás, la había borrado de mi mente como un daño colateral necesario. Pero las consecuencias eran reales. Tenían un nombre, Leo, y me había encontrado. Sentí una oleada de náuseas. La culpa, un sentimiento que había mantenido a raya durante años, me inundó. Y al mismo tiempo, el terror. Si me encontraba con él, lo más probable es que lo sentenciara al mismo destino que su madre. La sombra en mi interior se regocijaba. Podía sentirlo, una pulsación de júbilo oscuro. Quería el contacto. Ansiaba extenderse. Mi primer instinto fue borrar el email, formatear mi disco duro y huir. Desaparecer. Pero, ¿a dónde? El mundo exterior ya me estaba forzando a salir. Y la petición de Leo era el eco de mi propia desesperación de hacía tantos años. La necesidad de que alguien te diga que no estás loco. ¿Podía negarle eso? ¿Podía vivir sabiendo que había dejado a madre e hijo a la deriva en la locura que yo había desatado? Pasé las siguientes semanas en un infierno de investigación. Ignoré las cajas que debía estar empacando y me sumergí de nuevo en los rincones más oscuros de Internet. El viejo foro había desaparecido, pero busqué los términos, los nombres de usuario, cualquier fragmento que pudiera recordar. Y encontré algo. No una teoría completa, sino fragmentos, susurros en diferentes foros de ocultismo y fenómenos paranormales. Hablaban de un concepto aterrador, nodos de eco. La idea era que ciertas entidades, especialmente las de naturaleza memética o psíquica, no se limitaban a infectar. Cuando un anfitrión contagiaba a otro, no le pasaba una simple copia. Creaba un eco de sí mismo en el nuevo huésped. Un eco que resonaba con el anfitrión original. Si 2 de estos nodos, el ancla y su eco, se acercaban, la entidad no solo se propagaba, intentaba recombinarse. La conexión entre ambos creaba un puente, un bucle de retroalimentación que fortalecía a la entidad, haciéndola más coherente, más poderosa. Podía incluso manifestarse físicamente en el espacio entre los 2 anfitriones. La sangre se me heló. La sombra no solo quería que conociera a Leo para contagiarlo más, quería usarlo a él, y al eco que sin duda vivía en él a través de su madre, para volverse más fuerte. Quizás incluso para liberarse de mí y volverse una entidad independiente de nuevo, pero amplificada. La reunión no era solo un riesgo, era una trampa, y sin embargo, no podía negarme. La culpa era un ancla tan fuerte como la propia sombra. Decidí que lo encontraría.
pero bajo mis propios términos. Un intento desesperado de controlar un experimento con variables infernales. Le respondí a Leo. Le dije que me encontraría con él, pero solo una vez. Le di instrucciones precisas. Sería en el centro geográfico del parque más grande de la ciudad, al mediodía exacto del día más soleado que hubiera. Sin edificios cerca, sin coches, sin nada que pudiera proyectar un reflejo claro. Le dije que viniera solo y que no trajera ningún dispositivo electrónico. Era mi única oportunidad de advertirle, de darle las reglas de supervivencia que yo había aprendido a un costo tan alto, sin caer en la trampa de la resonancia. O eso esperaba. El día del desalojo, salí de mi apartamento por primera vez en 8 años. El mundo exterior fue una agresión sensorial. El sol me quemaba los ojos. Los sonidos del tráfico, las voces de la gente, eran un rugido cacofónico que me taladraba el cráneo. Cada ventana de coche, cada escaparate, cada charco de agua era un enemigo potencial. Me movía encorvado, con una gorra y gafas de sol, con la mirada fija en el suelo. Me sentía desnudo, expuesto, un hombre enfermo caminando entre los sanos, consciente del veneno que llevaba en la sangre. Llegué al parque. Era un vasto mar de hierba bajo un sol implacable. Y en el centro, como le había indicado, había una figura solitaria esperando. Leo Evans. Era joven, de unos 20 y pocos, con el pelo revuelto y una ansiedad que vibraba a su alrededor incluso a distancia. Tenía la misma mirada desesperada que yo recordaba de mi propio rostro en el espejo del 4B. Era un fantasma de mi pasado. A medida que me acercaba, el mundo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. El zumbido de la sombra en mi interior, normalmente un murmullo, se convirtió en un grito silencioso. El aire pareció enfriarse un par de grados, a pesar del sol abrasador. Y las sombras, nuestras sombras en la hierba se estiraron volviéndose anormalmente largas y delgadas. ¿Eres tú?, preguntó Leo, su voz temblorosa. Asentí, sin poder hablar. Nos quedamos a unos 10 metros de distancia. Tienes que decirme qué es esto, suplicó. Los susurros. Me despierto y la radio está encendida emitiendo estática. A veces veo mi reflejo en la televisión apagada, y no soy yo del todo. Mi madre decía que era un virus psíquico. ¿Es eso? Sí, logré decir, mi voz ronca por el desuso. Escúchame, no hay cura, solo hay reglas, sin espejos, sin superficies reflectantes. Evita la oscuridad. Y lo más importante, la soledad es tu única arma. Tienes que aislarte para protegerte a ti y a los demás. Mientras hablaba, lo sentí. La resonancia. Era una presión tangible en el aire entre nosotros. Miré al suelo y el horror me atenazó. Mi sombra y la suya ya no estaban quietas. Se arrastraban lentamente por la hierba la una hacia la otra, como dos manchas de aceite buscando fusionarse. «¡Mira!», gritó Leo señalando el suelo. Su voz se rompió en un sollozo. «¡Está pasando!». Nuestras sombras se tocaron, y en ese instante, el mundo se quebró. El sonido del parque desapareció, reemplazado por un ensordecedor rugido de estática. El sol pareció parpadear, como una bombilla a punto de morir. Y en el punto donde nuestras sombras se encontraron, la hierba se ennegreció y murió, como si hubiera sido quemada por un ácido invisible. Un frío antinatural emanó de ese punto, y por un segundo, una forma comenzó a elevarse de la hierba ennegrecida. No era del todo sólida, una distorsión en el aire, una figura alta y encorvada, terriblemente familiar. Fue entonces cuando entendí la verdad final y más horrible de todas. El usuario del foro se había equivocado. No era un ancla y un eco. Julián Soto y su gato, Sombra, no se habían fracturado en mí, se habían reproducido. Yo no era un portador, era una incubadora. La sombra había plantado una semilla en mí, y esa semilla había crecido, madurado, y ahora estaba intentando plantar sus propias esporas en otros. Yo no era el paciente cero de una plaga, era la fuente de una nueva.
Cada persona que infectaba no era un eco de la mía, sino el comienzo de una nueva sombra, conectada a mí, la matriz. Éramos una red de oscuridad en expansión. Rompí el contacto visual con Leo, di un paso atrás, rompiendo la conexión de las sombras. El sonido del mundo volvió de golpe. La forma en la hierba se desvaneció. Leo estaba en el suelo, llorando. Había visto lo mismo que yo. Ahora sabía que no estaba loco. Y ese conocimiento era una condena mucho peor. «Corre», le dije, mi voz sonando extraña, lejana. «Desaparece, cambia tu nombre, no dejes que nadie se acerque a ti, nunca». Me di la vuelta y eché a andar, alejándome de él, del parque, de todo. Fracasé. Mi cuarentena, mi sacrificio de 8 años no había servido para nada. La plaga estaba fuera. Tenía nodos, y probablemente Leo no era el único. ¿El técnico? ¿Clara? ¿Cuántas semillas había esparcido sin saberlo? Mientras caminaba por las calles abarrotadas, el sol comenzaba a ponerse. La gente pasaba a mi lado, ajena a la guerra invisible que se libraba. Durante años, mi objetivo había sido la contención, el aislamiento. Ahora entendía que eso era imposible. No puedes contener una idea. No puedes poner en cuarentena un eco. La única forma de detener una plaga es destruir su origen. Me detuve en un puente, mirando el agua oscura que corría debajo. El cielo se teñía de naranja y morado. Por primera vez en casi una década no temía la llegada de la noche. Mi sombra se alargaba a mi lado, fiel y expectante. La sombra en mi interior estaba en silencio, satisfecha. Había probado el poder de la resonancia. Quería más. Y yo era la llave. Comprendí que solo me quedaba una opción. No era la huida. No era el aislamiento. Era el borrado. Si yo era la fuente debía secarse. Miré mi reflejo tembloroso en el agua oscura. Esta vez no aparté la vista. Lo encaré. Y le sonreí. Una sonrisa ancha, depredadora que no era del todo mía. La cuarentena había terminado. Empezaba la erradicación. Y tenía que empezar conmigo.